Bienvenidos al taller de respuesta a emergencias por área específica. Módulo 3. Clasificación de incendios y métodos de extinción. Los tipos de incendio pueden clasificarse en 4 clases, que son A, B, C y D. La clasificación depende principalmente en los métodos de extinción y el material combustible del incendio. La clase A comprende materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, en los que la combustión produce brasas brillantes. Los materiales más comunes de este tipo de incendios son las telas, papeles, madera. Estos incendios son los más comunes y su extinción demanda mucha agua o soluciones acuosas para su enfriamiento, o también algunos químicos secos que retardan la combustión. La clase B comprende las grasas, líquidos y gases, tales como el diésel y gasolina. Esta clase de incendio también involucra a los recipientes respectivos, tales como los contenedores o tanques a presión. La forma más efectiva de extinguir este tipo de incendios es la de eliminar el aire alrededor de las llamas, lo que inhibe la liberación de vapores combustibles e interrumpe la reacción en cadena. La clase C comprende equipo eléctrico energizado. Generalmente, las fuentes que originan esta clase de incendios se hallan en los cables, tableros, cajas de fusible, motores, herramientas o interruptores que accidentalmente han entrado en cortocircuito. Para combatir en forma segura esta clase de incendios se requiere la utilización de agentes de extinción inertes o no conductores. Lo primero que debe hacerse es interrumpir la energía eléctrica del área y luego aplicar el agente extintor. La clase D comprende metales combustibles y algunos líquidos reactivos altamente combustibles. Los metales combustibles más comunes son el sodio, el potasio, el circonio, titanio y magnesio. De una manera general, podemos considerar que bajo condiciones especiales de temperatura, tamaño de partícula y oxígeno presente, todos los metales pueden entrar en combustión. Estos incendios requieren un extintor que absorba calor y que reaccione con el metal que está actuando de combustible. Características de los agentes de extinción. Existe una gran variedad de agentes extintores. Cada agente tiene características específicas, ventajas y limitaciones. El agua posee una gran capacidad de absorción de calor. Es adecuado para los incendios de la clase A. También se usa para enfriar combustibles que estén debajo de la temperatura de ignición. También puede reducir la cantidad de oxígeno presente, actuando como sofocador. El agua es el agente más efectivo para atacar fuegos intensos, siendo el agua un agente conductor de electricidad. No debe usarse en ningún caso en incendios de la clase C. El dióxido de carbono se trata de un gas inerte que produce una nube fría y blanquecina. Al desplazar el oxígeno del entorno, ayuda a sofocar el incendio. Puede pasar al estado de congelación. Se aplica a los incendios de la clase B y C.
Halón 1211. Se trata de un gas licuado a muy alta presión. Interrumpe la reacción química en cadena. Tiene efectos sofocantes. Se aplica a los incendios de la clase A, B y C. Espuma de alta expansión. Se trata de agua mezclada con detergente que forma una solución espumosa cuando se expulsa. Crea una especie de sello de vapor que puede llegar a sofocar las llamas. Se aplica para incendios de la clase A y B. Agente químico seco de base ordinaria como bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, cloruro de potasio o fosfato de amonio. Este agente está procesado químicamente para ser impermeable y de fácil flujo. En la descarga se presenta como una nube blanca o azul celeste, interrumpe la reacción química en cadena, se aplica en incendios de la clase B y C. Agente químico seco, multiuso, a base de fosfato monoamónico, interrumpe la reacción química en cadena, se pega a las superficies calientes, en la descarga se presenta como una nube amarillenta, se aplica en las etapas preliminares de los incendios A, B y C. Polvo seco. Generalmente se trata de cloruro de sodio con aditivos que le permitan un fácil flujo. Puede actuar como sofocador de incendio. Debe procurarse que el agente extintor se adecue al metal en combustión. Se aplica para incendios de la clase D. En la imagen les estamos mostrando las partes de un extintor que se inicia pues con la palanca de descarga, con el seguro de esta palanca para que no se active accidentalmente. Tiene una manguera de descarga. Esta manguera tiene una boquilla. El recipiente de alta presión tiene un cuerpo y sobre este cuerpo se encuentra la placa de los datos sobre el extintor y el producto. Tiene un maneral para fijar la mano y aplicar la palanca de descarga, y finalmente tiene un manómetro indicador de presión. El extintor de agua presurizada hemos dicho que es solo para los fuegos de la clase A. Hay extintores que tienen la capacidad de 2.5 galones de agua a 150 o 175 libras de presión. Su tiempo de descarga es 1 minuto. La distancia efectiva de aplicación es ubicándose de 9 a 10 metros. Extintores de dióxido de carbono hemos indicado que se aplica para fuegos de la clase B o C. Hay extintores de 2.5 a 100 libras de dióxido de carbono. Gas comprimido a 150 o 200 libras por pulgada cuadrada. Tiempo de descarga de 8 hasta 30 segundos. La distancia efectiva de aplicación es ubicándose de 10 a 15 metros. Polvo químico seco. Extintores para fuegos de la clase A, B o C. Hay extintores desde 2.5 libras hasta 20 de polvo químico seco a base de fosfato de amonio, presurizado a 50 o 200 libras por pulgada cuadrada, por gas nitrógeno, tiempo de descarga 8 o 25 segundos y la distancia efectiva de descarga de 1 a 6 metros. Extintores para metales combustibles, únicamente para fuegos clase D, 30 libras de presión, específicamente para metales combustibles. La distancia efectiva de descarga de 2 a 3 metros. Para activarse, se debe primero abrir el cilindro de nitrógeno
localizado a un costado del cuerpo principal. Ventilación de minas. La brigada de rescate debe de conocer los principios básicos de ventilación de minas y cómo construir controles de ventilación. Durante una emergencia en mina, después de una explosión, incendio, inundación o cualquier situación de emergencia, es necesario que la brigada de rescate entre a la mina y valore el daño al sistema de ventilación y la restablezca si fuera necesario. La responsabilidad inicial de la brigada de rescate es reportar el estado del sistema de ventilación al comando de incidente. Es probable que el sistema de ventilación haya sido alterado como consecuencia de la emergencia. No se debe de cambiar el circuito de ventilación sin órdenes específicas del comando de incidente. Si los controles de ventilación fueran cambiados o dañados, el comando de incidentes puede ordenar a la brigada de rescate de cómo restablecer la ventilación de la mina. Los miembros de la brigada de rescate deben de conocer lo siguiente: el balance de ventilación de la mina, controles que se tienen para la ventilación, para qué sirven los controles de ventilación, cómo afectan los controles de ventilación a la inspección y rescate, y cuáles son los símbolos usados en los planos de ventilación para los controles y flujos de aire. Flujo de aire. Cada mina subterránea contiene gases nocivos, polvos y humos. El oxígeno es provisto a toda la mina para que el personal tenga aire suficiente para respirar y es necesario para el funcionamiento de los equipos de combustión interna. El principio básico de la ventilación es controlar y mover el flujo de las corrientes de aire. El aire de superficie entra a través de bocaminas o rampas y es dirigido por un sistema de ventiladores forzando a que se mueva en ciertas direcciones y con ciertas velocidades para ventilar adecuadamente todas las labores de la mina. El aire de retorno es redirigido a la vía de salida principal. La regla para obtener un flujo de aire es el de tener una diferencia de presión entre la entrada y la salida. El aire se mueve desde un área de alta presión hacia un área de baja presión. Este flujo se produce de forma natural. Cuando no se tiene de forma natural este movimiento o flujo de aire, es necesario el uso de ventilación forzada mecánicamente mediante el uso de ventiladores. Los ventiladores crean una diferencia de presión atmosférica dentro de la mina. Los ventiladores de extracción sacan el aire viciado y crean una diferencia de presión que da como resultado la entrada de aire fresco a la mina. Los ventiladores de inyección crean un empuje que moviliza el aire hacia el interior de las labores. Cuando la brigada de rescate está trabajando en una mina con varios ventiladores, debe estar familiarizada con los planos de las labores mineras y de cada ventilador. En una situación de emergencia, para preservar la seguridad de la brigada de rescate en el interior de la mina, después de que la base de aire fresco se ha establecido y la inspección se está llevando a cabo, los ventiladores deben ser monitoreados por una persona autorizada para asegurar la operación normal o para informar al comando de incidentes si el sistema está apagado. Si el ventilador de la mina se para y la brigada de rescate está en la mina, las condiciones peligrosas son de alto riesgo, y si los miembros de la brigada de rescate no lo saben, pueden poner en peligro a los trabajadores atrapados. Si las condiciones peligrosas continúan aumentando desde que el ventilador se apagó, la brigada de rescate debe ser sacada de la mina.
Planos de ventilación. Todos los miembros de la brigada de rescate deben saber interpretar un plano de ventilación. El hombre mapa es el responsable de marcar la información de los datos de ventilación durante la inspección. Debe tener en su tablero de trabajo un recuadro con los símbolos usados en los planos de ventilación. Los miembros de la brigada de rescate deben ir informando los datos del plano de ventilación después de recibir las instrucciones y antes de ingresar a la mina. Se debe de estudiar el plano para familiarizarse con el circuito de área a inspeccionar. Si alguna brigada de rescate anterior inspeccionó algunas áreas, el plano debe tener las indicaciones de lo que encontró y dar las prioridades de la inspección. Tipos de control de ventilación. Los controles de ventilación son usados para distribuir convenientemente en cantidad y dirección el flujo de aire en todas las secciones y áreas de trabajo. Todos los controles de ventilación dirigen el aire a través de las entradas principales hacia los lugares de trabajo y mueven hacia afuera el aire contaminado. Las pérdidas en un circuito de ventilación suceden cuando el aire de entrada fresco, no contaminado, se va directo al retorno sin ventilar las áreas de trabajo del interior de la mina. Tapones de ventilación. Se tienen tapones permanentes, temporales. Los tapones permanentes son construidos de concreto u otros materiales no combustibles. Están bien sellados para prevenir las pérdidas de aire. Algunas veces los tapones permanentes son diseñados con una puerta para peatones. Los tapones temporales son usados en áreas de trabajo activa de la mina, donde la ventilación se cambia cuando sea necesario. Los tapones temporales son construidos de lona, madera o plástico. La brigada de rescate debe de saber cómo construir tapones temporales para avanzar la ventilación durante la inspección o trabajos de restablecimiento. Las cortinas corredizas son cortinas hechas de material de barricada, como lona o plástico, que se pueden colgar y correrse para que permitan el paso del personal y equipo. Las líneas de barricada es una tela o plástico usada para dirigir el aire desde el último crucero hacia el tope de la labor y cubrirá desde el piso hasta el techo, tal como se tiene en la imagen adjunta. Puertas de ventilación. Las puertas son usadas para controlar la ventilación en áreas de tráfico de equipo pesado, así como en cruceros. Usualmente las puertas son instaladas en pares. Son colocadas de tal forma que la presión de aire en la ventilación las cerrará y éstas no se podrán abrir accidentalmente. Reguladores. Los reguladores de la mina son usados para controlar y ajustar el volumen o cantidad de aire que entra a la mina en orden, para asegurar su distribución correcta y para regular la cantidad necesaria en determinada labor. Cajas retenedoras. Las fajas transportadoras ubicadas en accesos de la mina, en caso se incendien, el humo y gases tóxicos ingresan a la mina. Es necesario aislar las fajas por medio de cajas retenedoras, que son dispositivos construidos para cubrir la faja, de tal manera que queden aisladas del flujo principal de aire de ventilación. Estimado de ventilación es el reporte de condiciones de ventilación. Conforme la brigada de rescate
avanza a través de la mina, todos los controles de ventilación deben ser revisados, principalmente aquellos que están en la parte afectada de la mina. Las posiciones de las puertas de ventilación deben ser señaladas en el plano por el hombre mapa y luego reportadas al comando de incidentes. Medición del flujo. La brigada de rescate determinará la dirección y velocidad del flujo de aire en ciertas secciones de la mina durante la inspección, comparando lecturas reportadas por la brigada de rescate con lecturas tomadas anteriormente y marcadas en los planos de ventilación. El comando de incidentes puede entonces conocer las condiciones del sistema de ventilación y tomar decisiones adecuadas. Anemómetro. Los anemómetros son los instrumentos usados para medir la dirección y velocidad de aire. Mide pies lineales, usualmente de 1 minuto. El área de la sección es calculada en pies cuadrados y es multiplicado por la velocidad para obtener la corriente de aire en pies cúbicos por minuto, que viene a ser el caudal de aire. Acá le presentamos un diagrama para el cálculo de flujos, en el que se tiene el ancho y el alto de la labor que nos van a dar el área, que multiplicado por la velocidad del aire que pasa, vamos a poder obtener el flujo. Inspección de mina. La inspección tiene como objetivo determinar las condiciones de la mina durante una situación de emergencia, reporte de daños, rescate de personal atrapado y recuperar las instalaciones para el retorno a los procesos normales de operación. La seguridad de la brigada depende de que los brigadistas sigan los procedimientos para el trabajo de inspección, incluyendo comunicación y coordinación. El grupo debe de conocer el proceso y trayecto en caso de avanzar en humo denso o moverse en caminos obstruidos. Examen de las entradas a la mina. Antes de ingresar a la mina, se debe de examinar y determinar cuál será la ruta segura de entrada. Deben de hacerse mediciones de gases y ventilación. La forma segura de entrar será tomando la dirección del aire que entra a la mina. Inspección. Después de una explosión o incendio, existe la posibilidad de hacer la primera inspección sin el uso de oxígeno. Este tipo de inspección es llamado Bare Facet. Es iniciada usando los equipos de respiración autónomo de circuito abierto de presión positiva con una duración mínima de 30 minutos. Base de aire fresco. La base de aire fresco es el centro de operación donde se coordina el rescate y el avance del trabajo de recuperación. Es el centro de comunicación entre la brigada de rescate y el comando de incidentes. Usualmente, esta base inicial de aire fresco debe ser localizada dentro de la mina y va a ser movida en dirección de los avances de la inspección. De ser necesario, se construirá un tapón de ventilación entre la base de aire fresco y el área afectada. Este tapón conducirá al grupo a la entrada y la salida sin que se contamine el aire fresco. Unas frases para la reflexión dichas por James Humes, filósofo de Gran Bretaña. Dice: el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo.